La frecuencia se distorsiona. Se vuelve gélida. Pesada. Como el aire que se rebalsa en los pulmones cuando el invierno de Baviera se niega a soltar la tierra que ya ha reclamado. Hay lugares en este plano que parecen haber sido diseñados para el aislamiento absoluto. Nodos geográficos donde el tiempo no corre, sino que se estanca en una nota discordante, sombría y persistente. Hoy, en Fuera de Registro, sintonizamos el mes de marzo de 1922. Para abrir el expediente más aterrador de la historia rural europea, el incidente de la granja Hinterkaifeck. Imagina el silencio de la llanura bávara bajo un cielo de grafito. No es un silencio de paz. Es un ruido blanco compuesto por el viento que silba entre los pinos del bosque de Grovern. El crujir de la madera vieja que se queja bajo el peso de la nieve acumulada. Y el parpadeo de una lámpara de aceite que lucha por mantenerse encendida en una cocina que huele a ceniza y a miedo antiguo. Pero bajo esa superficie de soledad campesina, algo estaba vibrando en una frecuencia de acecho puro. Hinterkaifeck no era solo una granja. Era una trampa de madera y piedra donde una familia entera vivió sus últimos días sintonizando el sonido de unos pasos que venían desde arriba. Desde la oscuridad absoluta del ático. El aire en la granja no era limpio en este registro. Estaba cargado de una tensión eléctrica. De un secreto que se escondía en los establos y en las miradas de los miembros de la familia Gruber. Un rastro de pisadas que llegan a la casa pero nunca salen. Un periódico desconocido que aparece en la mesa de la cocina. Y una llave que desaparece para dejar las puertas abiertas a lo invisible. Andreas Gruber, su esposa Casilia, su hija Victoria y los niños. Todos ellos estaban siendo registrados por una presencia que decidió que su única salida era el silencio eterno de la asada. La historia comienza con una advertencia que nadie quiso escuchar. Una interferencia en la rutina diaria que debió ser la señal para huir. Meses antes del final. La antigua criada de la granja huyó del lugar en mitad de la noche, afirmando que la propiedad estaba maldita. Que las paredes hablaban y que los fantasmas se movían entre las sombras de los pasillos. 6 meses después. Una nueva criada. Maria Baumgartner, cruza el umbral de la granja con su maleta pequeña y una esperanza que se extinguiría en minutos. Ella no sabía que estaba entrando en un registro de muerte que se cerraría apenas unas horas después de su llegada. Imagina la estructura física de Hinterkaifeck. Pasillos estrechos que huelen a humedad y a leche agria. Techos bajos que parecen oprimir los pulmones. Y un ático inmenso, lleno de paja seca y polvo acumulado por décadas. Andreas Gruber. Un hombre tosco, de mirada dura y reputación sombría. Le comentó a sus vecinos algo que debería haberle helado la sangre. Había encontrado pisadas en la nieve que venían desde el bosque y se dirigían directamente hacia su granja. Pero no había rastro de que nadie hubiera salido. Aquello no era una visita. Era un asedio. El espectro de Hinterkaifeck ya estaba dentro. Sintonizando la vida de la familia desde la estática de las sombras que habitan entre las vigas. Imagina la noche del 31 de marzo. El frío es un cuchillo que atraviesa las juntas de las ventanas. Uno a uno. Los Gruber fueron llamados hacia el granero. Atraídos por una frecuencia que no podían ignorar. ¿Qué escucharon en la penumbra? Quizás el mugido inquieto del ganado que percibía la sangre. O un susurro que parecía venir de las vigas de madera. Andreas fue el primero. El sonido de la asada impactando contra el cráneo no es un ruido limpio. Es un golpe seco, pesado, que apaga la frecuencia de la vida en un instante. Luego Casilia.
luego Victoria. Y finalmente la pequeña Casilia de 7 años. El registro de la familia se estaba borrando sistemáticamente, bajo el ritmo de un verdugo que no tenía ninguna prisa. Pero lo más perturbador de este expediente no es el acto de la muerte. Es lo que ocurrió después. El asesino no huyó. Se quedó en la granja durante varios días. Mientras los cuerpos de los Gruber yacían amontonados bajo la paja del granero, enfriándose al ritmo de la tierra. El humo seguía saliendo por la chimenea de Intercaifec. Alguien alimentó al ganado. Alguien cocinó en la estufa. Alguien durmió en las camas de las víctimas. El asesino sintonizó la vida de la familia que acababa de destruir, habitando sus espacios, respirando su mismo aire viciado por la descomposición. Un fantasma de carne y hueso que se negaba a abandonar el escenario de su obra. ¿Qué fue lo que sintonizó Intercaifec para atraer tal nivel de maldad pura? Las teorías oficiales hablaron de robos frustrados, de venganzas de antiguos pretendientes de Victoria, o incluso de la presencia de un hijo que nunca debió nacer. Pero en fuera de registro, exploramos la posibilidad de que la granja misma fuera un receptor de energía negativa acumulada por años de abusos y secretos inconfesables. Hay lugares que, por su geografía de aislamiento, se vuelven vulnerables a frecuencias de baja vibración. Zonas donde el velo entre este mundo y el abismo se vuelve tan delgado como un papel viejo y húmedo. ¿Quién era el hombre que caminaba sobre el ático? El registro policial nunca pudo ponerle un nombre real. Cientos de sospechosos fueron interrogados. Pero la frecuencia del asesino era inalcanzable para la lógica humana de la época. Era una sombra que sabía dónde crujía cada tabla de la madera, donde se guardaba cada herramienta. Un depredador que conocía la sintonía de la casa mejor que sus propios dueños. El misterio de los pasos en el ático no es solo una anécdota criminal. Es el registro de una presencia que nos recuerda que nunca estamos realmente solos en nuestro refugio. Que siempre hay alguien escuchando la estática de nuestra propia respiración. La policía de Múnich encontró los cuerpos días después, cuando el silencio de la granja se volvió demasiado ruidoso para los vecinos. El hallazgo fue una interferencia brutal en la paz de la aldea de Caifec. Las cabezas de las víctimas fueron enviadas a la ciudad para ser analizadas por videntes. Un intento desesperado de sintonizar con los últimos pensamientos de los muertos a través de la psicometría. Pero los cráneos no hablaron. El silencio de Intercaifec era absoluto. Un registro que se cerró con la demolición total de la granja un año después. Hoy, solo queda un monumento de piedra en el campo vacío. Un nodo que sigue emitiendo una señal de advertencia para quienes se atreven a escuchar el viento que cruza el claro del bosque. Si profundizamos en la psicología de Andreas Gruber, encontramos a un hombre que ya vivía fuera de registro mucho antes de morir. Se rumoreaba que su relación con su hija Victoria cruzaba fronteras prohibidas, creando una frecuencia de pecado y resentimiento que impregnaba las paredes de la casa. Los vecinos evitaban mirar hacia la granja al anochecer. Decían que la luz de las ventanas tenía un matiz amarillento y enfermo. ¿Fue esa oscuridad interna lo que llamó a la puerta? El mal rara vez llega a un lugar que no le ha abierto una rendija previamente. Las huellas en la nieve no eran de un extraño, sino de la manifestación física de todo lo que los Gruber habían intentado ocultar bajo la tierra de su granja. Imagina a la nueva criada, María Baumgartner. Llegó a las 5 de la tarde. A las 10 de la noche, su registro vital fue interrumpido para siempre. Ni siquiera tuvo tiempo de deshacer su maleta.
Su presencia en este expediente es la más trágica. Una nota discordante que fue absorbida por una sinfonía de violencia que no le pertenecía. ¿Sintió ella el frío en el pasillo antes de que la azada cayera? ¿Escuchó el crujido de la madera sobre su cabeza mientras intentaba conciliar el sueño en una cama extraña? La frecuencia del terror no distingue entre culpables e inocentes. Solo busca receptores. El asesino, según los informes, cenó tranquilamente en la cocina mientras los cuerpos aún estaban calientes en el granero. El sonido de los cubiertos contra el plato. El roce de la silla en el suelo. Mientras fuera, la nieve seguía cayendo, borrando las huellas que Andreas había encontrado. Ese hombre, esa sombra, se convirtió en el dueño legítimo de Intercaifeck por derecho de conquista. Se dice que incluso los perros de la granja no ladraron, como si hubieran reconocido en el asesino a un amo más natural que los propios Gruber. Cuando los vecinos finalmente entraron, el rastro del asesino se había disuelto en la atmósfera, dejando solo un olor a hierro y paja húmeda. El expediente de Intercaifeck sigue ocupando un lugar oscuro en los archivos de la criminología mundial. Pero en el mundo de lo tangible, su impacto es una vibración de terror puro que atraviesa los siglos. La granja ya no existe. Pero la frecuencia de los pasos en el ático sigue sintonizada en cada casa aislada. En cada pasillo oscuro donde el viento parece decir algo que no queremos entender. Es el miedo a lo que habita en los espacios muertos de nuestras construcciones. Lo que se esconde detrás del panel de yeso o sobre las vigas de madera vieja. La próxima vez que estés en casa, en el silencio absoluto de la noche, y escuches un crujido sobre tu cabeza que no puedes explicar, o sientas que el aire de una habitación se vuelve repentinamente gélido, como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno bávaro. Recuerda Intercaifeck. Recuerda que la realidad es una frecuencia que puede ser compartida por inquilinos que no puedes ver. Presencias que habitan en los espacios que crees privados. El asesino de la azada nunca fue capturado. Su registro sigue diluido en el tiempo, esperando que alguien más se quede solo en el campo para volver a bajar del ático y reclamar su lugar en la mesa. Apaga la luz de tu habitación. Siente como el frío de la nieve de 1922 se filtra bajo tu puerta. Y espera. Espera con todas tus fuerzas que lo que escuches esta noche sea solo el viento. Y no los pasos de alguien que ha decidido vivir contigo en las sombras de tu propio hogar. Soy la voz que te acompaña en esta búsqueda. La voz que narra lo que el tiempo intenta ocultar bajo la paja y el olvido. Y este expediente sobre la granja del horror ha quedado sellado. Archivado. Y para siempre, fuera de registro.